Mañana de jueves 30 de julio de 2020, esta mañana, como se lo hemos venido anunciando, vamos a conversar con el ministro de Hacienda, José Alejandro Zelaya. Vamos a hablar de diferentes temas. El ministro ayer estuvo en una reunión con los diputados buscando pues la ratificación de créditos que suman 550 millones de dólares. Algunos se encuentran en una etapa crucial. Hoy les vamos a contar por qué, pero comencemos poniendo algunos hechos en contexto. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, llegó a la Asamblea Legislativa para solicitar a los diputados la ratificación del crédito aprobado desde hace un mes por el Banco Interamericano de Desarrollo BID por 250 millones de dólares. Hasta la fecha son 3 créditos pendientes de ratificación por 550, pero la urgencia es de 250 millones de dólares que van específicamente para el rubro de salud y es el que se vence en los próximos días. Tenemos 2 fechas que nos dijeron que la fecha fatal era el 5 de agosto y ahora resulta que la fecha fatal es el 31 de julio. Y lo que nos han dicho es que el 31 de julio tiene que ser ratificado el préstamo y que el desembolso de ese dinero debe estar ya adjudicado el 5 de agosto. Los diputados dicen que antes de dar sus votos, el gobierno debe explicar el uso de los recursos. Si consideramos que existen las condiciones de que nos satisface la forma como se distribuye y esto englobado en el presupuesto extraordinario, por supuesto, vamos a concurrir con los votos. El ministro de Hacienda sostiene que los fondos por 250 millones de dólares del BID, por los que aboga ante la Asamblea Legislativa, incluyen partidas para atender productores agrícolas, MIPYMES, COVID-19, gobiernos municipales y prevención de desastres. Añade que si no se ratifica el préstamo, el país va a perder una ventana a una de las tasas más competitivas en el mercado. Esta mañana conversaremos sobre estos y otros temas con el recién nombrado ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, quien se encuentra en el estudio junto al periodista Manuel Burgos. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, le damos los buenos días al ministro de Hacienda en esta mañana de jueves 30 de julio. Ministro, bienvenido, pues un gusto que nos acompañe en este espacio aquí en RSN. Gracias, Manuel, por la invitación al programa. Gracias también a los televidentes que están pendientes de los temas de país y sobre todo en esta coyuntura donde más necesidades tenemos de llegar a acuerdos de nación en pro de la población salvadoreña. Ministro, definitivamente que hay puntos importantes en la agenda en cuanto al trabajo que hacen ustedes en el Ministerio de Hacienda, pero también hay otras situaciones que queremos pues abordar con usted, como por ejemplo usted fue juramentado pues hace solo unas horas, podríamos decir, y cuáles son sus expectativas con las que inicia el trabajo, qué le dice a los ciudadanos sobre pues este rol que asume hoy usted como titular de Hacienda y como encargado de las finanzas del Estado salvadoreño. Sí, bueno, el martes por la tarde hicimos la juramentación debida en Casa Presidencial como ministro de Hacienda. Evidentemente es una coyuntura difícil para las finanzas públicas del país. Tenemos que mantener la buena imagen internacional que hemos venido logrando a través de los meses de la gestión del presidente Bukele. Justamente en torno a eso ha girado un poco las visitas del día de ayer a la Asamblea Legislativa. Sabemos que también los organismos multilaterales que nos están financiando para salir de la emergencia sanitaria están pendientes de las actuaciones tanto de la Asamblea Legislativa como del Ejecutivo. El día de ayer, que fue mi primer día de trabajo en el Ministerio, con mucho gusto asistí a la Comisión de Hacienda porque es una de las prioridades nuestras seguir dando los recursos para todo nuestro personal de primera línea. Sin duda es difícil asumir un rol público, sea cual sea, no solo el de ministro de Hacienda, cualquier rol público durante una crisis sanitaria de estas proporciones que nuestro país jamás había estado expuesto por tantos flancos ante una emergencia. Siempre hemos tenido emergencias, Manuel, del tipo de un terremoto, pero que el terremoto dura 1 minuto, por ejemplo. Sí. Y probablemente recibas cooperación internacional para paliarlos los efectos del terremoto de otros países que no han sufrido este tipo de desastres en ese mismo momento. Claro. ¿Cuál es el contexto de la crisis mundial por COVID-19? Hace que todos los países se mantengan en emergencia. Entonces, esto restringe el acceso a recursos de cooperación, el acceso a recursos de financiamiento, lo cual es más difícil tener las herramientas
para poder paliar los efectos de la crisis. Ministro, ayer usted iba pues a un terreno un tanto hostil porque desde ahí han venido una serie de cuestionamientos, precisamente su nombramiento. De hecho, pues Rodolfo Parker daba una declaración y decía, el país no se merece cómo se pone a una persona con semejantes cuestionamientos a cuidar el pisto de la gente. ¿Sintió usted esa hostilidad cuando llegó a la asamblea ayer? La verdad que no es una hostilidad que yo lo vea como algo personal, Manuel. Sí. Cualquiera de los diputados, miembros de la Comisión de Hacienda o no miembros de la Comisión de Hacienda, pues tienen derecho a expresar lo que quieran de este ministro o de cualquier otro funcionario. Yo creo que todo se debe hacer en el marco del respeto. En ese mismo marco, con ninguno de los diputados le he faltado el respeto de manera directa. Si alguien lo quiere seguir haciendo, este funcionario se va a dedicar siempre a trabajar en mantener el equilibrio de las finanzas públicas como lo mandata la Constitución, a mantener las estrategias que veníamos implementando como viceministro de Ingresos para recuperar los montos evadidos durante mucho tiempo en el país, y no nos vamos a meter a ese juego del, digamos, político, de tensar un poco la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. No es esa la intención. En mi caso, yo soy un puente de diálogo con la Comisión de Hacienda y otras comisiones de la Asamblea Legislativa y con cualquiera de los diputados. El diputado Parker está en la Comisión de Hacienda, pues, y se le responde siempre a sus preguntas con respeto y se le evacúan las dudas. Y fuera de ello, cualquier otra persona puede tener una opinión sobre mí o no tenerla, ¿verdad? Es su derecho y es la libertad que nos da este país, ¿verdad? La buena noticia de vivir en democracia es que cualquiera puede expresar lo que quiera. Ministro, ¿pero qué dice usted a los ciudadanos respecto al tema de los contratos por compras en medio de la pandemia? Obviamente esto tuvo cierta difusión y lo ponía usted pues en un momento pues complejo, digamos, de la atención sanitaria. Sí, a ver, Manuel, yo en la Fiscalía General de la República di declaraciones y fui enfático. Tengo las pruebas documentales, han sido mostradas a los medios. Con muchísimo gusto nosotros las volvemos a mostrar, pero no vamos a pasar explicando eso día con día. La verdad, ya les he dicho, no he sido socio de esa empresa que ha vendido al Estado. Así que yo no tengo de verdad nada que presentarle a cualquier comentario que se presten. De hecho, las demandas que han ido a poner varios partidos pequeños que están en campaña electoral y tratan de con eso salir a relucir un poco, ha sido también resuelta como improcedente en el Tribunal de Ética Gubernamental. Entonces no tienen ningún caso seguir platicando o conversando sobre el tema. Si ellos quieren llamar los focos de atención para atacar al gobierno, tratar de debilitar la imagen del gobierno o para usar de pretexto para no votar por los fondos que necesitan los salvadoreños, que sigan utilizando cualquier pretexto. Y estamos claros que quien no quiere votar va a utilizar cualquier situación que puede generar alguna controversia para decir no voy a votar. Lo cierto es que hoy por hoy la Asamblea Legislativa tiene en sus manos una decisión sumamente difícil, que está en los ojos de los organismos multilaterales y sobre todo que está en los ojos de la población. El Ejecutivo ha hecho su parte ratificando los préstamos y, gestionando los préstamos. Ahora le toca a la Asamblea Legislativa ratificarlos. Estamos hablando precisamente, ministro, de créditos que suman 550 millones de dólares. Sí. Y ustedes como ejecutivo y usted como encargado, en este caso, de las finanzas del Estado, decía que hay algunos créditos que están en una etapa crucial. De hecho, hoy escuchábamos declaraciones de Margarita Escobar, donde ella hablaba, decía, se ha cambiado el tiempo, digamos, fatal para estos créditos. Primero se nos había dicho que era 5 de agosto, ahora se nos dice que es 31 de julio. Pero me gustaría, bueno, que usted nos explique qué es lo que está pasando y por qué parte de ese dinero podría estar en peligro. Bien, para hablar un poco sobre los créditos y para repasar un poco lo que hicimos ayer con la Comisión de Hacienda, debo ser claro y decir que el día lunes también el equipo del Ministerio de Hacienda, el equipo del gasto, se presentó ante la Comisión para dar explicaciones sobre estos mismos 550 millones que se han gestionado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo. Claro. El día lunes se explicaron cuáles eran los destinos indicativos de estos 550 millones, no obstante, nosotros buscamos también una plática nuevamente el día de ayer miércoles en la Comisión de Hacienda y también buscamos los canales adecuados para tratar de lograr una votación en el Pleno de la Asamblea Legislativa. Lastimosamente no se pudo, pero creo que hay una ventana de diálogo abierta que es dejar abierta la sesión de la Comisión de Hacienda y también dejar abierta la sesión plenaria. Nosotros confiamos en la buena voluntad de los diputados
para que puedan ser ratificados en estas 2 sesiones que han quedado abiertas estos créditos. Hay un crédito como tal que es el que mayor inconveniente le puede generar al país de no ser ratificado, y es el crédito para el programa de fortalecimiento de la política pública y gestión fiscal para la atención de la crisis sanitaria y económica causada por el COVID-19 en El Salvador. Este crédito es por 250 millones, claro. Manuel, que están distribuidos en 75 millones para los gobiernos locales. Esto no es solo para el Ejecutivo ni solo para el personal de salud, también habrán transferencias a las alcaldías municipales, porque si tú lo recuerdas, cuando se hizo la negociación sobre los 2.000 millones, se acordó transferir también desde los 2.000 millones una partida del 30%, que equivale a 600 millones de dólares a los gobiernos municipales. La mayor transferencia que se ha realizado desde el gobierno central a los gobiernos municipales. Esto equivale también a consolidar básicamente la deuda pública que tienen las alcaldías municipales al día de hoy. Entonces, el Ejecutivo, entendiendo que las necesidades de la población también se pueden paliar desde las alcaldías, si los alcaldes hacen un buen trabajo, también les transfiere estos recursos. Entonces, están distribuidos 75 millones, que es el 30% de los 250. 40 millones para productores agrícolas, 20 millones para la mitigación y prevención de desastres, que van al Fondo de Protección y Mitigación de Desastres, FOPROMIT, 55 millones para el subsidio de pago de planillas, que esto es para recuperar la economía en esta fase de reapertura económica, y 60 millones para atender la emergencia y la recuperación económica tras la pandemia. Esa es la distribución que tiene el crédito. Ahora bien, ¿cuál es lo importante de esto? El crédito tiene un deadline de ratificación, última fecha de ratificación, de 31 de julio. Estaríamos hablando de mañana. Estamos hablando del día viernes. Por eso te digo que también vemos con muy buenos ojos que la Asamblea Legislativa haya dejado abierta la sesión plenaria, porque así también la población estará pendiente de qué es lo que sucede en esta sesión plenaria que quedó abierta desde el día de ayer. Nosotros esperamos que hoy logremos un acuerdo, o a más tardar mañana a primeras horas, porque hay que también publicar en el Diario Oficial este acuerdo de ratificación. Entonces hay que hacer varios trámites y la verdad habría que remontarse hasta allá por el 2006 para verificar una situación similar donde se perdió un crédito en el cual el FMLN no le otorgó los votos al Partido Arena para que se pudiera ratificar este crédito. Habría que remontarnos hasta allá para que volviéramos a caer en una situación de estas. Pero la no ratificación de un crédito con 56 votos. Exactamente. ¿Cuál es el punto de esa línea fatal? Si no se ratifica, digamos, en el día de mañana el crédito, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Se vuelve a comenzar todo el trámite? ¿Se suspende, digamos, el otorgamiento de los fondos? ¿Qué es lo que puede pasar? Bien, bueno, es que esto es lo importante, el efecto dañino que puede tener uno para la imagen del país. Los fondos que hemos conseguido, es importante aclararle a la población que están gestionados a una tasa de un 2.11%, 2.1% de interés, una tasa que no se consigue en el mercado internacional y sobre todo en situaciones como esta, donde los recursos son sumamente limitados. Entonces, la imagen país ante los organismos multilaterales. Vamos a perder los fondos porque con seguridad el BID va a poner a disposición estos 250 millones más los otros 250, más los otros 50 que están gestionados y pendientes de ratificar para que cualquier otro país los tome. Y con las necesidades de fondos que existen en cada uno de los países, sin duda alguno va a correr a tomar esos fondos porque le surgen. Entonces, nosotros corremos el riesgo de perder los fondos de la imagen internacional y en un tercer efecto, digamos, colateral, esta situación sería bastante similar a la que se vivió allá por el 2017, donde se cayó en default crediticio o en una situación de impagos. Entonces, hay que ser muy claros en la población. Estamos exponiendo, o la Asamblea Legislativa tiene en sus manos la decisión de exponer o no exponer al país a una situación similar a la que ya se ha dado en años anteriores, impagos. O de verdad que este tipo de cosas te destruyen bastante la imagen que tenés a nivel internacional para gestionar fondos. Entonces, en medio de una pandemia, no podemos perder este tipo de créditos.
Al Ejecutivo se le ha criticado la colocación de los bonos, que por cierto se colocaron a una tasa adecuada en el contexto del mercado internacional. Claro. Pero estos fondos son sumamente baratos. Se nos ha dicho, han colocado fondos caros que no sé, y otros argumentos que ellos utilizan, pero estos fondos son los más baratos y no entiendo por qué hemos llegado. Nosotros presentamos la solicitud del crédito el 18 de mayo a la Asamblea Legislativa y ya sabían que el deadline, ellos ya sabían que el deadline era el 31 de julio. ¿Cuál es la fecha del 5 de agosto que algunos diputados manejan? Exactamente. Esa fecha se refiere al deadline de desembolso. Entonces, nosotros, para que nos realicen el desembolso, también tenemos que realizar otras gestiones administrativas ante el banco, las publicaciones en el diario oficial, hay que sancionar los vetos, o sea, hay que sancionar, perdón, los decretos. Entonces, esto nos quita muchísimo tiempo para tener adecuadamente planteado todos los trámites ante la institución que nos está dando el crédito y también nosotros al interior del Ejecutivo. Así Ministro, que hay un punto importante que le ¿sí? tenemos que señalar a las personas que nos están sintonizando esta mañana. Cuando hablamos de una ratificación, esto significa que tienen que votar 56 de los 84 diputados. Si revisamos la Asamblea Legislativa, la conformación de ese órgano de Estado y cómo están distribuidas las fuerzas, el FMLN y el Partido Arena, pues obviamente tienen ahí la sartén por el mango en cuanto a una mayoría calificada. El Partido Arena pues tiene una cantidad importante de legisladores, el FMLN igual, y sumados pues obviamente ellos pueden hacer una mayoría calificada. ¿Cómo ve usted, digamos, hasta cierto punto la receptividad de estos partidos Arena y el FMLN a los planteamientos que ustedes hicieron ayer en la Comisión de Hacienda como Ejecutivo? bueno, nosotros en un primer momento debemos decir que los diputados también dijeron que estaban dispuestos a votar, pero sin embargo la votación no se ha realizado. Sí escuché de parte del PCN que dijo nosotros vamos a acompañar la votación, estaban listos para votar. Escuché también de parte de Gana su disposición para dar sus votos. Escuché también del diputado Juan José Martel de Cambio Democrático, claro, que también está dispuesto a dar sus votos. No obstante, Arena sí dijo que quería que nos reuniéramos para volver a ver estos temas. Igual el FMLN dijo que querían que les evacuáramos algunas dudas y otras situaciones, como por ejemplo, ¿por qué formular un presupuesto extraordinario y un presupuesto ordinario? Nosotros lo venimos explicando desde el inicio de la pandemia con el equipo de Hacienda y se les ha dicho en varias ocasiones que el tema es un tema de carácter constitucional, porque nosotros no podemos asignar fondos a algo para que no tenemos destino específico. Entonces tenemos que formular dos tipos de presupuesto, un ordinario y un extraordinario. Así que este tipo de situaciones es lo que nosotros hemos encontrado hasta el momento. El diputado Parker pues no sentó posición sobre su voto, ¿verdad? Pero entendemos que quizás no esté con la disposición necesaria para ratificar los créditos. Ahora, nosotros seguimos confiando en la buena voluntad y vamos a seguir reuniéndonos con los diputados de la Asamblea Legislativa durante hoy, en la mañana, mañana, si es necesario, a la hora que sea necesario. El equipo del Ministerio de Hacienda va a estar disponible para que sigamos conversando sobre qué es lo que necesitan para ratificar estos créditos, porque a nosotros sí nos interesa que nuestro personal de primera línea, nuestro personal que está trabajando en el programa de emergencia sanitaria, tenga los recursos necesarios para seguir llevándole a la población lo que necesitan para salir de la pandemia. Pero se deja abierta la comunicación con la Asamblea Legislativa, se deja abierta también pues la sesión plenaria y la reunión de la Comisión de Hacienda. ¿Qué tan factible es que esto se dé, digamos, en el transcurso de las próximas horas? ¿Ve usted que hay, digamos, disponibilidad, por lo menos de algunas de las fracciones, de convocar, digamos, a una nueva plenaria, a la continuidad de la plenaria que se dejó abierta para proceder a la ratificación? Sí, el diputado presidente dijo en la sesión del día de ayer que quedaban a disposición. La misma Comisión de Hacienda quedó abierta la sesión. También el diputado Guadalupe Vázquez dejó abierta la sesión como una deferencia para que el diálogo se continúe. Nosotros vamos a continuar esta mañana haciendo algunas gestiones con ellos. Creemos que existe la voluntad. No entendemos todavía por qué no se lograron los votos el día de ayer. Pero no obstante ello, vamos a seguir insistiendo en el diálogo
para que el pueblo salvadoreño también pueda seguir, como te decía Manuel, Sí. Teniendo un auxilio durante esta crisis que a tanto nos ha afectado, no solo a nosotros, sino a nivel mundial. La situación es muy dura para todos los países y sobre todo las autoridades que tienen a su cargo el tema sanitario necesitan las herramientas. Algunos diputados decían, miren, es que hay una duplicidad de gastos y decían, queremos explicaciones que nos dé el Ejecutivo sobre el tema de estos créditos, porque obviamente decían, tenemos que dejar claro hacia dónde se van a dirigir los fondos. ¿Cómo ve usted este planteamiento, por ejemplo? A ver, Manuel, en este tema de la duplicidad del gasto, nosotros lo hemos abordado en varias ocasiones con ellos y les hemos dicho, o sea, los destinos que nosotros programamos en las ratificaciones de los préstamos son destinos indicativos. Cuando ellos quieran conocer a detalle hasta el específico, el rubro que se le está asignando en el presupuesto, eso va a ser en la parte de la asignación presupuestaria, que es la tercera vuelta. Hay que recordar que estos créditos tienen una autorización con 56 votos inicialmente, para que uno como órgano ejecutivo los vaya a negociar con el organismo multilateral, claro. Y después pasan a una segunda vuelta que es la ratificación, y hay una tercera fase que nosotros también necesitamos que se ejecute la sesión plenaria de asignación presupuestaria antes del 5 de agosto, porque también necesitamos tener ya disponibles los fondos para que continúe las tareas que está realizando tanto el Ministerio de Salud, nuestros policías. El Estado no puede parar. Entonces, hay una tercera vuelta que también es necesario que lo hagamos en breve o en corto, en los primeros días. O sea, el deadline de ratificación vence el 31 de julio, pero no quiere decir que con esto ya el Ejecutivo tiene en sus cuentas bancarias y disponibles los fondos. Hay que volver a ir a la Asamblea para una asignación presupuestaria y ahí es donde se conoce el detalle con cada específico y cada rubro. No hay duplicidad del gasto, no hay una duplicidad en las erogaciones que vamos a realizar. Todo está debidamente distribuido. Lo que pasa es que en esta fase se conocen las líneas macro y los diputados lo saben porque ellos han estado durante muchos años, durante mucho tiempo ratificando este tipo de préstamos. Así que nosotros esperamos que la buena voluntad de la Asamblea Legislativa se manifieste entre hoy y mañana para que tengamos los votos necesarios para la ratificación de los créditos. ¿Qué cantidad de fondos están pendientes de ratificación? Ya hablábamos de créditos por 550 millones, pero si hablamos del global, ministro, ¿qué cantidad de fondos están ustedes esperando que la Asamblea pues dé su voto y diga, bueno, lo ratificamos, lo aprobamos para que el Ejecutivo lo disponga de esos fondos? Sí, de hecho nosotros hemos, hay que recordar que la Asamblea Legislativa aprobó un primer decreto, el decreto 608 para 2.000 millones para la atención de la emergencia sanitaria. Claro. Y luego se ratificaron 1.000 millones para la recuperación económica y paliar los efectos de la crisis económica, porque nuestra crisis tiene dos aristas, la económica y la de salud, ¿no? Entonces, sí, el primero atiende el tema de salud y el segundo atiende la recuperación económica propiamente dicha. Entonces, nosotros todavía estamos esperando con fechas fatales la aprobación por 550 millones del BID, que son estos dos créditos, de estos tres créditos de los que te estaba hablando. Y además de eso, hemos estado gestionando algunos créditos también con el BESI, con el Fondo Monetario Internacional, hemos estado haciendo algunas gestiones, también estamos haciendo gestiones con el Banco Mundial, y es necesario que tengamos también estas aprobaciones en el tiempo debido. Hay fondos que están en la Asamblea Legislativa pendientes, sí, de ratificación desde hace ya un buen rato. Nosotros tenemos, si no mal recuerdo, por el orden de los 935 que se están gestionando en la Asamblea Legislativa. Así que esperamos que la buena voluntad de los diputados la tengamos entre hoy y mañana y podamos obtener la ratificación, de estos tres créditos que son los que más nos surgen, por 550 millones y que son financiados con el Banco Interamericano de Desarrollo. Ministro, hay una situación que es técnica cuando se habla de los créditos, pero hay también otra situación que es política. Digamos, ¿cuál considera usted que está pesando más a la hora de definir estos fondos en la Asamblea Legislativa? Obviamente la Asamblea sabemos que es un órgano netamente político, pero también pues ahí se discuten temas que son de carácter técnico. Claro, bueno, hay que recordar, Manuel, que todos los que hacemos política pública, todos los funcionarios públicos, de una u otra forma, tenemos
un ingrediente político, ¿no? Hay programas de gobierno que se van a financiar con estos créditos y algunos diputados están a lo mejor pensando en otro tipo de réditos, ¿verdad? Hay también algunas cosas que se están casi pidiendo que les traslademos a las alcaldías. Sabemos que también hay un contexto de campaña electoral que está muy próximo. Nosotros esperamos que esto no vaya a entorpecer las gestiones que estamos realizando en la Asamblea Legislativa y tratamos de que desde el Ministerio de Hacienda los planteamientos sean eminentemente técnicos. No obstante, es importante el diálogo político que podemos tener con cualquiera de los diputados. Hay que escucharlos, hay que hablar, hay que ver cuáles son sus prioridades del gasto, hay que ver cuáles son algunas cosas que ellos quieren proponernos a nivel de ingresos, ¿verdad?, del fisco, pero siempre que vamos a la Asamblea Legislativa es inevitable que haya un componente político, ¿verdad?, a la hora de hablar con ellos. Nosotros tratamos de que ese componente político sea el que menos gestione o el que menos esté cargada la plática o la negociación o también el diálogo que nosotros tengamos con los diputados. Pero no obstante no podemos olvidar que ellos son actores políticos y que van a reelección y que tienen votantes y todo esto. Tratamos de que este componente sea el que menos esté en el marco de la conversación, como te decía, pero es imposible que los diputados también se despojen de su coraza, pues al final son electos sus colores partidarios. Son electos por el pueblo, sí, sus colores partidarios o lo que ellos creen, ¿verdad?, políticamente. Así que nosotros tampoco les pedimos que se desnaturalicen de su condición de políticos que son electos por el pueblo. No estamos pidiendo que eso pase, sí estamos pidiendo que todas las decisiones que se vayan a tomar en el seno de la Asamblea Legislativa sean bajo una lógica técnica y pensando sobre todo en el beneficio de la población. Muy bien, ministro. Vamos a hacer un pequeño espacio para comerciales, ya regresamos con más. Le recordamos a usted que la Presidencia de la República anunciaba anoche la activación de la economía para el 20 de agosto, la segunda fase. Vamos a hablar un poquito de eso también, porque recordemos que el ministro es parte del Gabinete Económico. Regresamos enseguida. El ministro de Hacienda, José Alejandro Zelaya, está con nosotros hoy en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Como les decíamos, la Presidencia de la República anunció anoche y presentaba el decreto 32 con el que se dan las nuevas fechas de la activación de la economía. 20 de agosto decía la fase 2 y ahí iba desglosando hasta, digamos, allá por octubre, la fase 5. Ministro, ¿qué, comentario puede hacernos ustedes respecto a estos anuncios que se han hecho de la activación de la economía? Sabemos que esto pasa por una serie de evaluaciones. Me imagino que usted, como parte del Gabinete Económico, estuvo en esas evaluaciones del proceso de activación. Sí, de hecho, Manuel, estamos como parte del Gabinete Económico desde que asumimos como viceministro de Ingresos. Claro. Mi actuación en el Gabinete Económico en la parte de la reapertura gradual de la economía ha sido como viceministro, porque apenas tengo unas horas en el cargo, como tú muy bien lo decías al inicio de la entrevista, claro. Pero sí le hemos dado seguimiento también a lo que como Gabinete Económico hemos estado haciendo. La fecha de la fase 1 es para el 29 de julio, que es a partir del día viernes, es reapertura. Ya sabemos, o ya los salvadoreños también conocen cuáles son algunas de las industrias y algunos comercios que están habilitados para seguir trabajando. Sí. Son aquellos que son eminentemente necesarios, las farmacias, supermercados, y de ahí todos los demás tenemos que también no salir innecesariamente. La fase 2 está programada para el 20 de agosto, la fase 3 está programada para el 4 de septiembre, la fase 4 está programada para el 19 de septiembre y la fase 5 está programada para el 5 de octubre. Hay que recordar que estas fechas también dependen de los contagios que vayamos teniendo. En los últimos días también hemos tenido algunos picos de contagio que necesitamos hacerle conciencia a la población de que la emergencia y el virus solo se va a ir mientras nosotros hagamos un buen, o nosotros sigamos las
indicaciones de las autoridades de salud. No tenemos que estar saliendo a la calle de manera innecesaria, tenemos que hacer lo más posible por usar alcohol gel, lavarnos las manos y todas las indicaciones que nos han dado. Así que este es el momento de cuidarnos y sabemos que la reapertura económica es necesaria. Yo lo decía en varias entrevistas cuando era viceministro de Ingresos. Yo como administrador tributario lo que más me interesa es que los comercios sigan operando. Sí. Pero, ¿por qué? Porque me generan tributos y con eso puedo financiar el presupuesto general de la nación. Entonces, como Estado, como gobierno, perdón, a nosotros a nadie nos conviene que la industria se mantenga cerrada. Pero de eso, a anteponerlo ante la salud y la vida de los salvadoreños, también tenemos que ser muy coherentes con las prioridades, ¿no? Y la prioridad va a ser siempre la vida y la salud. La reapertura económica hemos tratado de que sea de una manera gradual, consensuada. Han habido mesas de discusión con distintos sectores. Ustedes como medios de comunicación le han dado seguimiento a muchas de esas mesas y son consensuadas con el sector privado. Es bastante difícil. Ustedes han visto a lo largo del mundo cómo los países han estado abriendo y cerrando nuevamente por picos de contagio. Algunos se han también, en algunos países se han implementado algunas estrategias focalizadas, en otros han sido más restrictivos, dependiendo también de cómo la población reacciona a algunas medidas sanitarias, y así se va trazando la estrategia de salud y economía en paralelo. Nosotros también hemos hecho esto mismo, llamamos a la población a que nos adecuemos a la reapertura que hemos planteado y que nos aseguremos de que vamos a salir bien parados de esta crisis sanitaria. Y cuando usted estaba, digamos, ostentando el cargo de viceministro de Ingresos, hizo varias denuncias ante la Fiscalía General de la República sobre el tema de la evasión de impuestos. Sí. ¿Cuál, digamos, ahora que está como ministro, cuáles son las políticas que va a seguir o cuál es el camino que va a seguir en este tema? En El Salvador durante muchísimo tiempo se ha hablado de las grandes pérdidas que existe por la evasión y la elusión fiscal. ¿Cuáles, digamos, son esos elementos que usted considera los ciudadanos debemos conocer respecto al trabajo que se va a hacer para luchar contra estos dos fenómenos que le cuesta pues muchísimo dinero a El Salvador? Sí, bueno, debo decir que el acompañamiento de la estrategia del plan antievasión fue lanzado el 3 de octubre en conjunto con nuestro director de Impuestos Internos en aquel momento, Douglas Rodríguez, que ahora fue nombrado también como nuestro viceministro de Ingresos, y ha sido un apoyo importante para mi persona cuando fui viceministro en la gestión del ingreso. Vamos a continuar con el plan antievasión, no nos vamos a detener. El país pierde alrededor de 2.000 millones anuales en ingresos que nunca llegan al fisco, entre evasión de IVA, impuestos sobre la renta y otros impuestos al valor y algunas contribuciones específicas. Entonces, nosotros vamos a continuar con el plan antievasión. Solo en 9 meses nosotros interpusimos denuncias por alrededor de 11 millones en la Fiscalía General de la República a través de la Dirección de Defensa de Intereses del Estado, y vamos a continuar con esa estrategia. Durante mucho tiempo este país, las finanzas públicas han estado enfocadas sobre todo en el gasto, pero hay que recordar que también hay una gestión del ingreso, que es algo que jamás se había hecho en el país. Nosotros hemos golpeado muchísimas estructuras de evasión fiscal y las vamos a seguir golpeando. También hemos lanzado en conjunto con otros ministerios que tienen interrelación con este tema, el plan anticontrabando a través de nuestra Dirección General de Aduana. Vamos a continuar con ese plan. Dentro de poco vamos a hacer algunos anuncios de cómo lo vamos a reforzar. Estamos a la espera de hacer un lanzamiento con algunos ministros que están metidos durante la gestión. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, como ustedes pueden ver, también lanzó su estrategia que está relacionada también directamente con nosotros. Vamos a reforzar ese tipo de planes y vamos a continuar golpeando estas estructuras que le están quitando los recursos que necesitan nuestro gobierno para seguir llevando beneficios a la población. ¿Qué es lo que ha pasado durante algunos años en el país? Ha habido muy poca preocupación por quiénes son los que tributan, cuánto tributan y qué rubros son los que están contribuyendo a la economía de El Salvador a través de sus impuestos. Nosotros lo que hemos dicho siempre es que a los contribuyentes que
tributen de manera adecuada, nosotros siempre le vamos a dar un trato muy bueno, un trato preferencial, vamos a ayudarles con sus trámites a que sea lo más fácil posible pagar sus tributos, pero con aquellos contribuyentes que no están tributando lo que normalmente tributa su sector económico, porque también para esto hay parámetros de tributación y hay vectores de error o vectores de indicación cuando hay algún tipo de evasión. Entonces nosotros con esos contribuyentes que no están haciendo de manera adecuada sus declaraciones y no están presentando todos los requisitos que necesitamos como Hacienda, vamos a ser muy fuertes a la hora de ir y exigirles los impuestos dejados de tributar. Hay, Manuel, también hay algo que se nos quedaba en la entrevista y a lo cual sí quiero hacer referencia, porque claro, también lo hablamos ayer en la Comisión de Hacienda y lo vamos a seguir discutiendo este día, porque también es necesario que el diálogo continúe sobre esta materia, y es los fondos de la Corporación Reto del Milenio. Exactamente, ese es un punto importante, ministro, porque me parece a mí que ese es un punto también de fondos que estamos hablando de digamos, 70 millones de dólares de la contrapartida para los trabajos de Fomilenio 2. Esto es un punto importante porque ya incluso la gente de Fomilenio había ido a la Asamblea a hablar de la importancia de tener estos fondos, porque también hay fechas que cumplir. Justamente, Manuel, el programa Fomilenio 2 se vence el 8 de septiembre de este año. Entonces estamos ya a las puertas de que se venza. Hay una contrapartida que el gobierno y Estado de El Salvador, a través del expresidente Salvador Sánchez Serén, firmó en el año 2014 para incorporar 70 millones del presupuesto general de la Nación y así contribuir a las obras que se iban a construir con los fondos que había donado la Corporación Reto del Milenio, es decir, 277 millones del presupuesto del gobierno de los Estados Unidos, canalizado a través de la Corporación Reto del Milenio. ¿Qué es lo que pasa? Durante los años 2015, 16, 17, 18, 19 y también en el presupuesto general 2020 no se incluyeron los fondos de la contrapartida. Entonces nosotros estamos gestionando una prórroga de Fomilenio 2 para continuar con los proyectos que están en ejecución en la Cámara de Representantes y otras instancias del gobierno estadounidense. Pero también de nuestra parte tenemos que cumplir nuestras obligaciones como Estado. No es posible que le estemos solicitando una prórroga a la Corporación Reto del Milenio y nosotros no vayamos a poner nuestra contrapartida. Y no es una obligación de la gestión del presidente Bukele, eso quiero que le quede muy claro a la población. Este es un compromiso que asumió la gestión del FMLN en el año 2014 con el gobierno de los estados, con la Corporación Reto del Milenio, por 70 millones. Para financiar obras que ellos ya nos estaban donando 277 millones. Entonces nosotros tenemos que ser responsables y honrar nuestros compromisos de Estado. Este no es un compromiso del gobierno, no es un compromiso del Ejecutivo, claro, pero sí es un compromiso que tenemos como país. ¿Qué es lo que va a pasar si estos fondos no son incorporados al presupuesto, estos 70 millones? Se van a poner en riesgo los proyectos de la expansión de la carretera del litoral, que todos los salvadoreños, o por lo menos la gran mayoría, han tenido la oportunidad de ver los trabajos que se están realizando, la construcción de los cruces fronterizos, que nosotros estamos también realizando, las obras que se están haciendo en el Amatillo, en la Chadura, en otros aduanas que estamos interviniendo, también la reconstrucción de escuelas, que también está en el marco de los objetivos del proyecto, y el componente de mejora en materia regulatoria y del clima de inversiones en El Salvador. Entonces, ministro, en enero el vicepresidente adjunto para los programas de Europa, Asia, el Pacífico y América Latina de la Corporación Reto del Milenio, Jonathan Brooks, visitó el país pues para verificar el avance de estos proyectos de Fomilenio 2. En esa oportunidad Brooks explicó que al llegar el plazo estipulado ya no se va a desembolsar dinero de Fomilenio 2 y tendrá que ser el gobierno de El Salvador el que va a tener que correr con los gastos de las obras que falten por terminar. Justamente, es decir, vamos a perder los fondos que están asignados y también tenemos el compromiso de terminar el proyecto, porque así está estipulado el convenio que se firmó en el año 2014. Nosotros estamos incorporando
y tomando este compromiso de nación de manera seria. Por eso estamos pidiendo que se incorporen estos 70 millones al presupuesto general 2020. El director ejecutivo de Fomilenio nos acompañó también en la Comisión de Hacienda el día de ayer, explicó a los señores diputados de la Comisión de Hacienda cuál es la necesidad que existe de que estos 70 millones se asignen al presupuesto 2020. Esperamos que la discusión no se siga alargando. No se siga alargando en el seno de la Comisión de Hacienda, ni tampoco en la Asamblea, en el seno de la Asamblea como tal. Así que, ¿cómo se ha configurado para destinar los fondos? Estos fondos están ya incluidos en los 550 millones del BID, ¿verdad? Porque los fondos que se gestionaron en los 2.000 millones, hay que recordar que podían ser usados también para necesidades por pérdida de ingresos. Entonces, de algún lado teníamos que pagar los 70 millones. Evidentemente iba a ser de los ingresos tributarios que tuviéramos en el año, pero los ingresos tributarios nosotros hemos proyectado obtener una pérdida de 920 millones al final del año. Ya estamos, a esta fecha, estamos con una pérdida de 635 millones a esta fecha, hasta el día de ayer, 28, hasta el día de ayer. Habíamos cerrado con una pérdida de 635 millones y proyectamos una pérdida de 920. ¿Qué es lo que pasa cuando perdés ingresos? Tenés que ir a buscar fuente de financiamiento con organismos multilaterales o colocación de bonos. Entonces necesitamos de ahí para reorientar y poder cumplir nuestro compromiso como Estado salvadoreño. Pero, ministro, ¿cuál es su lectura, por ejemplo, de la percepción que tiene en este momento, digamos, la comunidad internacional sobre El Salvador? Obviamente queremos la lectura de Alejandro Zelaya, quien ahora pues, es el ministro de Hacienda, sobre, digamos, la percepción que tienen los organismos multilaterales, la percepción que tienen las calificadoras de riesgo sobre El Salvador y, digamos, su búsqueda de fondos. Sí, de hecho nosotros tenemos muy buena imagen internacional. Las calificadoras nos han mantenido las calificaciones de riesgo cuando muchos de los países han retrocedido por los efectos económicos que va a tener la pandemia. De hecho, me acaban de comunicar, Manuel, y lo digo en primicia, que el BID también ha aprobado, el directorio del BID aprobó el acceso al crédito empresarial y de vivienda y el primer programa de acceso al microcrédito para la recuperación de la micro, pequeña y mediana empresa por 200 millones de dólares. Estos fondos también son a condiciones bastante inmejorables en lo que es el mercado financiero actual. Como te decía, los créditos del BID hay uno por 3.26%, la tasa de interés, los otros dos son de 2.11%, condiciones que no vamos a encontrar en el mercado. Así que es necesario que nosotros tomemos estos fondos de este tipo de organismos para que pues las finanzas públicas se mantengan sanas. Hay que mantener esa imagen. Los organismos internacionales ven que el presidente Bukele sigue trabajando, sigue luchando por sacar lo mejor posible al país de la pandemia. Ahora necesitamos la anuencia de los diputados para acompañar este tipo de gestiones y que sigamos manteniendo nuestros niveles de calificación en el marco internacional. Durante muchísimo tiempo los mismos organismos financieros internacionales han dicho que uno de los problemas de El Salvador es la falta de acuerdos políticos. Esto lo decía en informes del Fondo Monetario, lo dijeron también otros analistas que hablaban de la situación de El Salvador y que hablaban desde el exterior y decían que uno de los grandes problemas sigue siendo esa falta de consensos. ¿Usted considera que esto persiste, ministro? Manuel, nosotros tenemos, y la Asamblea Legislativa sobre todo, en este momento tiene la gran oportunidad de decirle a la población, a la comunidad internacional, de que esto está cambiando, de que estamos llegando a acuerdos políticos. Tenemos 550 millones que deben ser ratificados entre hoy y mañana, y este sería, de verdad, sería un gran mensaje para la comunidad internacional sobre la posición que los diputados están teniendo frente a la pandemia. El gobierno de los Estados Unidos sin duda estará pendiente de lo que los diputados y nosotros hagamos con los fondos de Fomilenio 2 y cómo vamos a honrar nuestro compromiso de los 70 millones. Entonces es momento de dar un buen mensaje, es un momento de decirle a la comunidad internacional, El Salvador está cambiando, El Salvador está aquí como un socio confiable, que queremos seguir siendo receptores de su cooperación, queremos seguir siendo socios comerciales, queremos atraer inversión
y aquí estamos para tomar este tipo de acuerdos. Entonces, este momento es fundamental para el destino del país. No quisiéramos caer en una situación, como te decía, esto sería casi que equivalente a caer en una situación de default como la que vivimos en el año 2017, que por una falta de acuerdo político, la calificación crediticia o la calificación de riesgo país de El Salvador cayó a calidad de bono basura, si ustedes lo recuerdan. Entonces, no queremos volver a vivir una situación similar. Son dos cooperantes muy importantes para el país. El Banco Interamericano de Desarrollo, que ha sido un socio histórico de El Salvador, y también el gobierno de los Estados Unidos a través de la Corporación Reto del Milenio. Ahora bien, ministro, el ciudadano obviamente también está a la expectativa del trabajo que usted va a hacer como titular de Hacienda. Y una de las interrogantes es, ¿se ve en el horizonte un incremento de impuestos? Ya esto pues ha sido una pregunta recurrente durante muchísimo tiempo por la misma situación que se está enfrentando. Le pregunto a usted como Alejandro Zelaya y como ministro de Hacienda, ¿se ve en el horizonte un incremento de impuestos para El Salvador? A ver, la política tributaria se gestiona de varias formas. Hay un tema de legalidad y de reformas legales, que es ahí donde van los incrementos de impuestos y todo esto. Y hay otra parte de gestión de las herramientas que ya tenés en materia legal. Yo soy de la franca percepción de que el país también ya ha vivido una ola de reformas en materia tributaria para implementar diversos impuestos o contribuciones especiales para ciertos sectores o para financiar ciertas partes del gasto. No creo que sea necesario un incremento a ninguno de los impuestos. No estamos pensando como Ejecutivo en el incremento al IVA, como muchos lo están tratando de vender. Eso no se está pensando, no se está gestionando nada de eso. Creemos que esta situación de emergencia amerita dar un respiro también, y no podemos hacer un incremento de impuestos en medio de una emergencia, ni mucho menos más adelante. Nuestra gestión va a estar orientada a recaudar los impuestos que no se están recaudando porque alguien se los está quedando en su bolsillo. Entonces, ahí es donde entra nuestro plan antievasión, nuestro plan anticontrabando, para poder incrementar los ingresos tributarios que tiene el fisco salvadoreño y no tener la necesidad de ir a buscar una reforma para incrementar el IVA o cualquier otra cosa. Entonces, es una gestión de las herramientas legales que ya tenemos como Ministerio de Hacienda y cerrar los portillos tributarios que han dejado en algunas leyes que no implica incremento de impuestos. Hablamos, por ejemplo, de precios de transferencia. Todo el capítulo de precios de transferencia del Código Tributario fue declarado inconstitucional hace algunos años. Entonces, nosotros vamos a retomar este tipo de estrategias. Vamos a también entrar con factura electrónica, algo que nos va a mejorar la recaudación tributaria. Y no vamos a tener necesidad de estar hablando de incremento en los impuestos. Ministro, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana. Sabemos que son momentos pues un poco cruciales para El Salvador con el tema de lo que está pasando en la Asamblea Legislativa. Me imagino que usted pues, va a tener comunicación con los diputados y con los partidos políticos en general para hablar de esta ratificación que se está a la expectativa que podría darse y podría darse en las próximas horas. Sí, Manuel, solo te quería dar un dato. Nosotros a la fecha llevamos 104,000 devoluciones. Esto porque sé que hay gente que está pendiente de su devolución de renta. Exactamente. Algunos me han escrito en redes sociales. No crean que no los leemos. Lo que pasa es que por lo menos el día de ayer fue bastante agitado y tuvimos que hacer varias cosas que eran urgentes, como esta visita a la Asamblea Legislativa y abrir el diálogo con los diputados de la Comisión de Hacienda. Llevamos 104,000 devoluciones. Hemos devuelto 17 millones. ¿Verdad? Y estamos todavía hasta el 3 de marzo, vamos a ampliar en los próximos días ya para aquellos contribuyentes que presentaron su declaración después del 3 de marzo. Son situaciones difíciles las que como fisco estamos viviendo, pero también sabemos que la población está viviendo situaciones difíciles y a veces tu devolución de renta es lo que salva el mes. Entonces, justamente nosotros también tenemos eso muy claro y vamos a continuar con las devoluciones de renta. Históricamente nunca se había iniciado a devolver la renta antes de mayo. Claro. Por primera vez en la historia del país nosotros empezamos a devolverlo en el mes de febrero, creo que iniciamos nosotros a devolver la renta y vamos a continuar. Sin duda vamos a continuar con el diálogo, vamos a continuar hablando en lo que resta del día con los diputados de la Comisión de Hacienda, con las fracciones. No estamos dando ninguna batalla por perdida.
la sesión de la sesión plenaria quedó abierta, la sesión de la Comisión de Hacienda quedó abierta. Nosotros vemos eso como un buen gesto, pero de verdad necesitamos dar resultados, porque nosotros, ¿de qué sirve sentarnos a dialogar durante 2, 3, 4, 5 días si al final no se van a obtener los votos para la ratificación y vamos a afectar la imagen país y sobre todo vamos a afectar a nuestra población, que es la que más necesita de la ayuda del Estado en este momento? El hecho que se haya quedado abierta la Comisión de Hacienda y la sesión plenaria indica también, ministro, que lo podrían llamar en cualquier momento para darle continuidad a lo que ayer discutieron. Claro. Eso es así, lo tienen que comprender también pues los ciudadanos que están en casa y se preguntarán, bueno, ¿qué va a pasar con esto que esté abierto? Porque significa que el debate está abierto, que el diálogo está abierto. Claro. Sí, el diálogo está abierto y la población tiene que tener claro que desde el Ejecutivo y en especial mi persona va a estar al frente del diálogo con los diputados de la Comisión de Hacienda y con las fracciones que sean necesarias para explicar cualquier explicación que ellos quieran. Aunque, como te digo, el tema de los créditos está bastante claro, cuáles son las necesidades puntuales que tenemos, cuáles son las condiciones a las que han sido aprobados y de verdad, si nosotros dejamos escapar la ventana de financiamiento a una tasa de 2.1%, sería de verdad una catástrofe para El Salvador que tengamos este nivel de toma de decisiones, pues porque los fondos están ahí, ya se gestionaron y es solo de llevarlo a su destino. Entendemos la posición, algunas tal vez encontradas, habrán cosas que no les gustan a algunos diputados, ¿verdad? De alguna gestión del presidente, porque algunos se han dado a la tarea también de criticarlo un poco, pero nosotros vamos a continuar con el diálogo, vamos a seguir hablando con los organismos multilaterales para seguir gestionando estos fondos necesarios y pues que la población esté pendiente de la votación que se haga en la Asamblea Legislativa en estos dos temas. Préstamos BID por 550 millones y también los fondos de la Corporación Reto del Milenio. Así que muchas gracias, Manuel, por la invitación y con mucho gusto pues vamos a continuar con el diálogo con la Comisión de Hacienda y la Asamblea Legislativa. Igual, ministro, pues lo esperamos para próximas ocasiones para que sigamos hablando de este tema que obviamente es un tema que está abierto y un tema que genera mucha expectativa entre la ciudadanía, el tema de las finanzas. Gracias por estar aquí, le deseamos pues éxito en sus labores. Gracias, Manuel, muy buen día para ti, también para la población que nos sintonizó en la entrevista y llamo a toda la población, ¿verdad?, a los diputados y también llamo a toda la población y a los diputados a que pues nos conjuntemos en esta emergencia. Que lleguemos a acuerdos de país y que por fin le demos, como le decía, un buen mensaje a la comunidad internacional sobre cómo se están tomando acuerdos políticos en El Salvador. Así que muy buen día a todos y gracias por sintonizar la entrevista. Muy bien, vamos nosotros a un espacio para comerciales, ya regresamos con más de Noticiero Hechos, información que usted debe conocer en este día jueves. Volvemos.